Hermoso día, ¿verdad? Ya teníamos ganas de ver el sol. Pues bien, tenemos, como ha dicho nuestro hermano, Evangelio de Lucas, capítulo 10. Este capítulo tiene 6 apartados, 6 hechos, podemos, o mandamientos, o sea, lo primero que tiene es que el Señor envía a 70 discípulos a predicar el Evangelio. Después tenemos las consecuencias sobre rechazar el Evangelio. Después el regreso de los 70, cuando regresan, ¿verdad?, de ese ministerio que el Señor envía. Después el Señor se regocija por los resultados de ese ministerio, el buen samaritano y la visita a Marta y María. Evidentemente, por el tiempo que disponemos, como siempre, si queremos tocarlo todo hay que hacer unas pinceladas, no tenemos tiempo para desarrollarlo. Entonces yo me voy a centrar a lo que nos dé tiempo. Así que, bueno, lo primero que quiero decir es que tenemos que tener en cuenta que el Señor vivió bajo la ley, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque Él vino a cumplir la ley, vino a cumplirla. Y por lo tanto, cuando somos conscientes de esto, pues es importante porque a veces no entendemos algunas cosas bien. Porque una vez que Jesucristo resucita y se fue elevado a la presencia del Padre, entonces cuando vino, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre la Iglesia, el día de Pentecostés, y comienza el periodo de la gracia. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, como sabemos, pues evidentemente Jesucristo vino para varias cosas. Vino fundamentalmente para revelarnos al Padre. Vino también para traer el Evangelio de justicia, de paz y de amor. Y vino evidentemente también pues para que nosotros, por la humanidad que estábamos perdido, sin esperanza, sin Dios, incapacitado, como dice la palabra de Dios, incapacitado para poder reconciliarnos con el Señor. Y por un momento vamos a leer solo un verso de Gálatas y luego volvemos al Evangelio. En Gálatas 16 nos lo explica, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que sabemos que evidentemente la importancia que tiene de predicar el Evangelio, porque en la epístola a los Romanos se nos dice que el hombre natural ni puede ni quiere cumplir la ley, no está capacitado para cumplir la ley. Por eso el Señor es necesario el Evangelio. Aquí comienza lo siguiente. Dice, después de estar, ya yendo al capítulo 10, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a la mies. Encomienda a estos 70 y da a entender la palabra que había ya enviado anteriormente a otros discípulos. La mies es símbolo de madurez, o sea que, por ejemplo, cuando se va a recortar el trigo, es cuando la espiga está madura. Eso normalmente o se va a cualquier otro fruto. Pero aquí hay una cosa interesante, que nosotros no somos llamados a cegar, sino estamos llamados a sembrar. Nosotros estamos llamados, dice Pablo, él dice: yo puse fundamento y Apolo regó. Y el crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? Entonces nuestra misión fundamental es sembrar la semilla.
¿Cómo podemos regarla? Mediante el discipulado, ¿verdad? Cuando discipulamos a una persona que ha dado testimonio, entonces estamos regando esa semilla. Pero el crecimiento, dice la palabra, lo da el Espíritu Santo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces cuando sembramos la palabra y no hay fruto, nos desanimamos, ¿verdad? Pero es que tenemos que tener en cuenta que esa siega la va a realizar cuando vengan los ángeles a recoger a la iglesia, porque dice la palabra que cuando vengan, dice, dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro dejado. 2 estarán en una cama, uno será tomado y otro dejado. Entonces es muy importante, hermano, tener esto muy claro. Nuestra misión y la misión de él era sembrar el evangelio de la paz. Porque aquí lo dice, ¿verdad? Así que dice, y aquí os envío como cordero en medio del lobo. Otra cosa que tenemos que ser conscientes, que estamos en una sociedad que nos discrimina, que nos tacan de fanáticos, etcétera, etcétera. Y hay mucho peligro, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados. Pero el Señor les anima, le dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni al calzado, y a nadie salvéis por el camino. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. ¿Por qué le dice eso? Porque debían de salir por fe, ¿verdad? Yo he conocido a muchos hermanos o hermanas que han salido a la obra, a abrir obra nueva, y han ido por medio de fe. O sea, confiando en que el Señor le iba a sostener. Y lo que está aquí diciendo el Señor. No os preocupéis por llevar abundantes alimentos y cosas, porque yo voy a proveer. Y después le dice que cuando entremos, decir paz. El evangelio fundamentalmente es un evangelio de paz. Mira, hermano, todos sabemos, la sociedad actual está muy mal. Hay mucho miedo en las personas. Hay mucho miedo por lo que le puede ocurrir a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque sabemos que hay secuestro de niños, hay muchos problemas. Y entonces hay miedo. Y nosotros tenemos que predicar un evangelio de paz. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque la sociedad actual necesita un evangelio de paz. Y muchas veces entramos hablando de la gran tribulación, y que viene el anticristo, y que viene y con miedo. Y lo que tenemos que llevar, lo que el Señor dice aquí, cuando entréis en una casa, lo primero que tenéis que predicar es la paz. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta, hermano. Continuamos. Dice, si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá esa paz a vosotros. O sea, eso quiere decir que si hay un rechazo, pues si hay alguien que nos acepta, pues recibirá esa paz. Pero si hay un rechazo, que nosotros sigamos en paz. Que vuelva a nosotros la paz. Que no salgamos, no sé, un poco disgustados, cabreados porque nos han rechazado, ¿verdad? Sino que es lo que el Señor nos está diciendo. Dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Dice, porque el obrero tiene su salario, no pasáis de casa en casa. Dándole a entender que si entráis en una casa y os reciben, pues no salís corriendo a otro lado. Cimentad el evangelio, ya que os han abierto la puerta, ¿verdad? Y eso es importante. Por eso lo que dice después, dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga por delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué dice esto el Señor? Bueno, porque no rechacéis, sea agradecido por lo que os pongan, ¿no? Pues no vayáis exigiendo manjares, ¿verdad? Si nos pone una comida sencilla, pues debemos de ser agradecidos. Y el Señor le había dotado de poder.
para sanar a los enfermos. Porque esa también es un poder que recibimos la Iglesia, ¿verdad? Pero no solo la sanidad física, sino que hay también otros tipos de problemas que son mentales o psicológicos, ¿verdad? El Señor, como lo vemos en su ministerio, no solamente curaba a ciegos o a cojos o a paralíticos, sino que también a personas que tenían trastornos psicológicos. Entonces, eso es importante. Dice más, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo de sus calles, decía, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabéis que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea que, evidentemente, todos tenemos experiencia, hemos predicado, ¿verdad?, el Evangelio, incluso a nuestra propia familia, y no lo han recibido. Y después vienen las consecuencias graves. Dice, os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Recordamos, ¿verdad?, la ciudad de Nínive cuando Jonás fue a predicar y todos se arrepintieron, ¿verdad? Pero también puede ocurrir lo contrario, que vayamos a predicar el Evangelio y hoy no nos apedrean, pero en tiempos sí apedreaban a los compostores aquí en España, ¿verdad?, cuando llegaban a una ciudad a predicar el Evangelio. Y después continúa, hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida, que si Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo hace sentada en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Porque evidentemente, no solamente en aquellos momentos estaban viendo los milagros que hacía el Señor, ¿verdad?, de sanidad, sino que también los discípulos habían sido dotados de ese poder para sanar. Y sin embargo, a pesar de eso, pues había ciudades que rechazaban el Evangelio. Y entonces dice, por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y después, si tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y ahora viene un verso muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora que prediquemos el Evangelio, ¿verdad? Muy importante, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Vaya responsabilidad, hermano. Cuando nosotros estamos predicando a un inconverso, nos está diciendo aquí la palabra de Dios que estamos representando al Señor. Es como si estuvieran escuchando al Señor. Y eso, cuando vemos esa responsabilidad, ¿verdad?, a veces pues nos da temor. A veces no predicamos el Evangelio porque no nos vemos dignos. Porque es muy importante también nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene que confirmar lo que estamos predicando. Porque si no lo confirma, mejor que callemos, hermano. Así que dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Dice, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Es un argumento. Si alguien vemos que nos rechaza, debemos decir, bueno, tú a mí no me estás rechazando. Tú estás rechazando a Jesucristo y a su palabra. Por menos que lo sepa, que tiene unas consecuencias. Y el que a mí, eso es, dice, y al que a mí me desecha, ¿desecha a quién? Al que me envió. Entonces está desechando al Padre. Es tremendo, ¿verdad? Por eso la importancia, a veces nos creemos que no tenemos mucho valor, que somos pecadores, pero tenemos en cuenta que el Señor lo único que tiene en la tierra es la palabra y la iglesia, ¿verdad? Y que si hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, tenemos evidentemente que ir con fuerza y con valor, porque estamos representando nada más y nada menos que a Jesucristo. Después regresan, y ellos regresan gozosos, ¿no?, por ver resultados. Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y dice el Señor, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Satanás ve que la iglesia predica, se enfurece, ¿verdad? Y va a atacar fuertemente
a esos discípulos, pero el Señor los protege, ¿verdad? Dice, caía como un rayo porque no soporta que se predique el Evangelio. Y después dice que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo interpreto que esas serpientes y escorpiones, aunque pudiera ser físicamente, que te dan una picadura, pero lo interpreto como que Satanás nos va a atacar espiritualmente, ¿verdad?, para dañarnos. Yo sufrí hace unos años la picadura de un alacrán y no veo lo que eso duele. 12 horas, un dolor terrible. Pero vamos, yo lo que interpreto aquí es que este veneno de estas serpientes y escorpiones pues pueden ser el desprecio, el ataque que podemos recibir cuando vamos predicando el Evangelio. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué importante eso, ¿verdad? Ellos venían muy felices, porque habían visto que tenían poder para sanar. Pero el Señor le dice, lo más importante es que vuestros nombres están en los cielos. Así que cuando sintamos la mordedura del mal, cuando estemos desanimados, cuando seamos rechazados, ¿verdad?, pues pensar que nuestros nombres están escritos allí arriba. Una cosa de la que más nos duele de verdad, por lo menos a mí, cuando nuestra propia familia rechaza el Evangelio, ¿verdad? Qué triste, qué doloroso. ¿Cómo nos conformamos? Porque nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero. Después, bueno, el Señor dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Muchas veces conocemos sabios en el aspecto humano, grandes científicos, ¿verdad?, grandes intelectuales, que rechazan el Evangelio. Y entonces el Señor, estos niños creo que están representando a todos aquellos que hemos aceptado el Evangelio de forma que nos hemos humillado delante del Señor. El niño, en su inocencia, normalmente acepta, ¿verdad?, lo que los padres le indiquen o le enseñen o le instruyen. Entonces lo que el Señor, y otras veces dice el Señor que si no os convertís como niños no entraréis, porque tenemos que evidentemente ser humildes y aceptar como un niño el Evangelio de la paz. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Otro versículo maravilloso cuando prediquemos el Evangelio. Hay personas que dicen, bueno, ¿y Dios quién es? ¿Qué es Dios? ¿En dónde está? Bueno, pues aquí tenemos la respuesta. Al Padre lo conoce el Hijo, y el Hijo conoce al Padre, y a quien el Hijo quiera revelarle. Luego, la respuesta para nosotros es fácil. Si tú quieres conocer a tu Creador, ve a la palabra de Dios y escucha el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces conocerás quién te ha creado, y conocerás para qué estás aquí, y conocerás cuál es tu destino, etcétera. Porque es evidente que una de las misiones fundamentales de Jesucristo es darnos a conocer al Padre. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Evidentemente. Porque evidentemente la persona y la obra de Jesucristo es algo único en el mundo. Recuerdo yo que hablando con una chica musulmana, que era de guía cuando estuvimos en Egipto, ella decía que para los musulmanes Jesucristo es el mayor profeta que ha habido, pero no lo aceptan como hijo de Dios, ¿verdad? Ahí está el problema. Entonces yo hablando con ella, en los tiempos que teníamos de comunicarnos,
pues hablamos un poco del tema del Evangelio y demás, ¿no? Y ellos creen, ¿verdad?, que Jesucristo es el mayor profeta en el mundo. Y en ese aspecto lo respetan, pero no aceptan que Jesucristo es Dios. Y ahí la palabra de Dios nos dice claramente que eso sea anatema. Bueno, pues no sé el tiempo que llevamos. 21, vale. Bueno, vamos a tocar algo de buen samaritano, ¿verdad? Y ya vamos terminando. Esta parábola pues también tiene su importancia de que el Señor va a hablar del prójimo. Dice aquí: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor usaba mucho esto de que ante una pregunta Él contestaba con otra pregunta. Y yo pensando eso digo: el Señor era un poco gallego, porque los gallegos, yo no tengo familia gallega, pues muchas veces a una pregunta te responde con otra. Entonces el Señor, como él iba con intención, el Señor era muy difícil cogerlo, ¿verdad? Y dice: bueno, ¿cómo lee? Y ya él le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y entonces hay una cosa muy importante que yo he reflexionado y que creo que estoy acertado. ¿Qué significa amar al prójimo? Bueno, la palabra nos dice, el desarrollo es lo siguiente. Primero, tenemos, para capacitarnos para amar al prójimo, tenemos primero que amar a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que en la conversión trae a nuestro corazón ese amor. Nos capacita para amar a lo mejor a la persona que nos ha insultado, que nos odia, o lo que sea. Y dice: como a ti mismo. Y yo me hice la siguiente reflexión: hay muchas personas que no se aman así, porque llevan una vida que se están destruyendo. No solo por lo que toman o beben o fuman, sino también por las actitudes morales. Y si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a los demás? Es una reflexión que muchas personas no se la hacen, ¿verdad? Amar, claro, pero si yo no me amo, me estoy destruyendo, ¿verdad? A mí mismo. Como saben muchas personas que se le habla, porque sabemos que van en un camino de muerte y que siguen por ese camino y rechazan el Evangelio y que se están destruyendo a sí mismos. ¿Cómo va esa persona a amarme a mí? Es una reflexión, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta. Dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces el Señor le va a hablar, ¿verdad?, del buen samaritano, que todo, para ir ya terminando, pues descendía de Jerusalén y entonces cayó en manos de ladrones, fue herido y fue despojado, o sea, le robaron. Y dice que aconteció que decidió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Claro, algo tremendo. Pero es que eso lo tenemos también que aplicar a nosotros. Porque si nosotros vemos una necesidad y la palabra dice que tenemos los medios para solucionarla y no lo hacemos, ¿qué dicen? Que es pecado, ¿verdad? O sea que es muy fácil echarle la culpa al sacerdote, pero debemos aplicarnos nosotros la prueba. Y lo mismo con un levita. Llegando cerca del lugar, viéndole, pasó también de largo. En cambio, el samaritano, que evidentemente creo que no era judío, ¿no? Aunque eran parientes, entre los samaritanos eran parientes con los judíos. Pues él fue movido a misericordia, todos conocemos el texto. Y vendó las heridas, los llevó a un mesón, le entregó un dinero también al mesonero para que le cuidara, y dice: cuando yo vuelva te pagaré si ha habido algo de más. Y quién le pregunta: ¿quién te parece que fue el prójimo de aquel hombre? Dice:
el que usó misericordia. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces eso es muy importante que, hermanos, lo tengamos en cuenta. Que la palabra de Dios nos dice que como cristianos debemos, si tenemos medios, claro, hay alguien que necesita ayuda y no tenemos los medios para dársela. Y no me refiero solo al aspecto económico, sino al aspecto psicológico, al aspecto de otro cualquier tipo de ayuda que no estemos preparados para ello. Pero que si tenemos medios, nuestra misión es ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? Comenzando por amarnos a nosotros mismos. Bueno, pues nada, que el Señor nos ayude para que entendamos su palabra y sobre todo para atender lo que el Señor dice a este intérprete de la ley. Ve tú y haz lo mismo. Que el Señor nos ayude.